A ver, ya. Vea, como les decía, luego tenemos el eje secundario o el imaginario, que es la mediatriz de los segmentos F y F', que serían los focos. Entonces, sería la recta perpendicular al eje principal que pasa por el centro. Que sería ese. Luego tenemos los vértices, que sería en este caso los puntos A y A', que son los puntos de intersección de la hipérbola con el eje focal. Que pues aquí se notan. Y los puntos B y B' se obtienen como la intersección del eje imaginario con una circunferencia que tiene por centro uno de los vértices y de radio C. En el caso de la hipérbola, vamos a tener, como pueden ver en su hojita de fórmula, vamos a tener el mismo lado recto, vamos a tener la relación entre los lados, va a ser la misma. Perdón, la relación entre los lados cambia, la relación entre los lados es C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Entonces aquí sí lo pueden tomar como que esto es más Pitágoras que lo anterior. Pero de esa forma se encontraría el radio C. Luego tenemos los radiopictores, que son los segmentos a la hipérbola a los focos, que en este caso lo vemos aquí, que sería el segmento de P a F' y de P a F. Luego tenemos la distancia focal. Pueden apagarlo. Porfa. Luego tenemos la distancia focal, que es el segmento de F a F', que eso sería igual a la longitud de 2C. Al igual que en la elipse, de foco a foco va a ser 2C, de vértice a vértice va a ser A, y de segmento de B a B' va a ser 2B. Lo conoceríamos siempre por el eje mayor, lo vamos a conocer con los vértices, y el eje menor con los puntos B y B'. Y luego está el eje de simetría, que son las rectas que contienen al eje real o al eje imaginario. Entonces, en la hipérbola vamos a tener dos tipos. Uno es la hipérbola horizontal, que es la que estábamos viendo en la gráfica anterior, que su ecuación va a ser x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k menos menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado, y a cuadrado es mayor que b cuadrado. Los vértices los vamos a encontrar y los vértices en el eje menor los vamos a encontrar como h, menos b más k y h, b más k. Los focos los vamos a encontrar como menos c más h, k, y el otro foco lo encontraríamos como c más h, k. Las directrices, que son estas, las vamos a encontrar como más o menos A sobre la
excentricidad más h. O si lo quieren ver de otra forma, lo podemos encontrar como más o menos a al cuadrado sobre c más h. El eje principal lo vamos a encontrar como y igual k. Y las asíntotas, que serían estas rectas, me queda algo panda, pero no importa. Las encontraríamos como y menos k igual más o menos b sobre a por h, perdón, por x menos h. Luego tenemos la hipérbola vertical, que es la ecuación y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, donde a siempre tiene que ser mayor que b. ¿Por qué? Porque a lo vamos a conocer como el eje mayor y b como el eje menor. Entonces los vértices en este caso los vamos a encontrar como los vértices en A, me quedaría h, menos a y h, a más k. Y el vértice en B lo vamos a encontrar como menos b más h, k y b más h, k. Los focos en este caso, lo que vamos a mover del centro va a ser y. Entonces me quedarían h y menos c más k y h, c más k. Las directrices, en este caso lo que va a variar es que en el anterior yo tenía h y esta vez yo tengo k. Entonces me va a quedar como más menos, porque son dos, a sobre e más k o más menos a cuadrado sobre c más k. El eje principal lo vamos a tener en x, h y las asíntotas las vamos a tener en y menos k igual más menos a sobre b por x menos h. Otras fórmulas que van a encontrar que creo que sí, no las puse, se lo puedo escribir aquí, que están en su hojita de fórmulas, que es esta vez sí es la pitagórica, que nos dice que sería c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. La excentricidad que la vamos a encontrar igual que en la elipse, que va a ser igual a e c sobre a. El lado recto que también se mantiene en la fórmula 2b cuadrado sobre a, que serían las fórmulas que no les puse en la diapositiva, pero que se las estoy poniendo ahorita. Entonces, sabiendo todo esto, ya podemos hacer nuestro ejercicio. Dice, obtener los elementos de la hipérbola x cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 9. Con esta fórmula podemos saber que esta es una hipérbola horizontal. ¿Por qué? Porque el mayor, que sería a cuadrado, está sobre x. Entonces podemos calcular los elementos. ¿Cuáles son los elementos que yo voy a calcular? Primero vamos a ver cuál es el centro, porque es lo que me da directo. Como yo no tengo a nadie que me acompañe a la X, ni a nada que me acompañe a la Y, o bueno, o si lo quieren ver así, lo pueden escribir como X menos 0 al cuadrado menos Y menos 0
al cuadrado. Ustedes saben que el centro entonces estaría en el origen, que sería 0,0. Luego podemos encontrar el valor de A, porque sabemos que A cuadrado es igual a 16. Por lo tanto, A es igual a 4. Luego tenemos que B cuadrado es igual a 9, que sería B igual a 3. Teniendo A y B, puedo calcular C, que sería igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, que sería la raíz de 25. Y eso me daría 5. ¿Qué más nos hace falta encontrar? Ya que tenemos los centros, puedo calcular los vértices. Los vértices en A, si copiaron ¿cómo se llama? Las fórmulas, o por lo menos le tomaron foto. Los vértices A serían menos A más H, K. Y aquí sería menos A más H, K. Por lo tanto, me quedaría como H es 0 y K es 0, me quedaría como A y A era 4, 4,0. Y el otro me quedaría como menos 4,0. Los vértices en B era H, B más K y H, menos B más K. Inge, Dime. la fórmula sale que es B más H, K. No, estamos viendo lo de la horizontal, que la horizontal sería H menos B más K y H, B más K. Los otros es que son al revés, pero cuando es una hipérbole vertical. Pero en este caso estamos trabajando con la horizontal. Ah, ok. Entonces para la horizontal, o sea, son las mismas, solo que con signos cambiados. ¿Cómo así? O sea, para la hipérbola horizontal hay otras fórmulas y para la hipérbola vertical hay otras. Sí, pero no es porque cambian de signo, sino que cambian que en el caso de la horizontal, el A va a pertenecer a X y el B en Y. En cambio, en la vertical, el A pertenece a Y y el B pertenece a X. Ah, ok, ok. Gracias. Bueno, entonces el otro vértice me quedaría en 0, menos 3. ¿Qué me falta calcular? Me falta calcular los focos, las asíntotas, el eje principal y las directrices. Entonces, los focos, si se acuerdan, decía que los focos iban a ser menos C más H, K. Por lo tanto, los focos serían
sé que equivale a 5, ¿verdad? 5,0 y menos 5,0. Luego tenemos la directriz que la vamos a sacar como x igual más menos a sobre e. Pero la excentricidad es c sobre a. Entonces c sobre a sería 5/4, que sería mi excentricidad. Y esto sería igual a Vale 4 o no. sí, es que me había perdido, perdón. 4 sobre la excentricidad, que sería 5/4. Y eso, perdón, me faltó el más menos. Más menos. Y eso me da 3,2. Eso si lo quieren lo pueden dejar así con decimales o lo pueden dejar como fracciones. Que si lo quieren ver como fracciones sería 16/5. El eje principal lo vamos a encontrar como y igual k, que sería y igual 0. Y me faltan nada más las asíntotas. Sí, las asíntotas, que van a ser 2. Perdón, están en y. Y1 lo vamos a tomar como b sobre a por x. Y aquí me faltó algo. Y menos k va a ser igual a b sobre a x menos h. Y vamos a hacer la 2, que sería y sobre y menos k, igual a menos b sobre a por x menos h. Entonces, esto me quedaría y1 igual a b es 3 y a es 4 por x. Y la otra sería menos 3/4 de x. Bueno, me hizo falta algo. El lado recto, que no lo he encontrado tampoco. Y el lado recto, que lo encontraríamos como 2b cuadrado sobre a. 2 por 9 entre a, que es 4. Me quedaría el lado recto como 9/2. O si lo quieren ver en decimales, no me está agarrando el lápiz. 4,5. Y así se encuentran cada uno de los elementos de la hipérbole. Este es en el caso de una hipérbole. Y dale con decirle hipérbole. El lenguaje inclusivo, niñas. Hipérbola horizontal. Pero luego tenemos el caso de una hipérbola vertical. Hasta este ejercicio, ¿alguna duda? En las asíntotas, la H, ¿por qué se fue? Porque h, k es el centro y el centro estaba en 0,0.
Entonces H y K valen 0. Ambos. Una pregunta. Dime. Es que, vaya, es lo mismo, pero de la fórmula. Es que en las fórmulas que vimos ahí, en A2 va la A negativo y en el A' va positivo, pero va No, es positivo. que estaba que aclarar algo. A' no significa que sea A1. O sea, ustedes los pueden nombrar como A1 y A2. Pero a mí me gusta nombrarlos porque, no sé, es maña mía, nombrarlos como A y A'. Entonces, A para mí es como A1 y A' es como el A2 porque es como el otro A que debería de tener el otro. Ah, ya entendí. O sea que para A' va a ser el 2, A2. Ujú. Ah, O sea, y no, pues tampoco por es eso. como que se vayan a regir como A' va a ser el negativo y A va a ser el positivo, pero por convicción matemática, sí se toma como el A como los positivos y los prima como los negativos. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Por qué puso, bueno, no sé si es ilógico esto, pero ¿por qué puso más menos después de lo del foco? Ah, porque las directrices también son 2 y igual que las asíntotas yo tenía más menos B sobre A, pero aquí las dividí en 2. Solo puse como positivos y como negativos. Pero en las directrices también son 2 fórmulas. Una sería x1 igual a 16 quintos y x2 igual a menos 16 quintos. Porque son 2. Si se recuerdan aquí, tengo de 1 y de 2. Entonces, esta es cuando se suman. O sea, en este caso sería la de 3 quintos, era, ¿verdad? No, 16 quintos. Esta sería la de x igual a 16 quintos. Y esta sería igual a x igual menos 16 quintos. Por eso, porque son 2 directrices. Ah, Ingeniera, ¿puede poner las fórmulas de la vertical, por favor, para tomarle captura? Ya voy a borrar ese circulito. Vaya. Ah, ok. Gracias. Vaya, entonces vemos el ejercicio 2 que dice que vamos a encontrar los elementos de la hipérbola, pero en este caso la fórmula es y cuadrado menos, entre 16 menos x cuadrado entre 9. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos encontrar? Sería el ¿Qué es centro. una hipérbola vertical? Exacto. ¿Qué es una hipérbola vertical? ¿Por qué? Porque el mayor está yeah. bueno, está debajo de y. Entonces, luego tenemos el centro. Como nadie está acompañando a x ni a y, tenemos que el centro es igual 0,0. Luego podemos encontrar el valor de a cuadrado, que en este caso siempre sigue siendo 16. Por lo tanto, a es 4. B cuadrado es 9. Por lo tanto, B es 3. Y al igual que el anterior, C va a ser igual a raíz de 16 más 9.
Luego podemos encontrar los vértices. En este caso, los vértices ya no se van a hacer igual. ¿Por qué? Porque en el otro caso era el A pertenecía al X y el B pertenecía al Y. En este caso es al revés. El A pertenece a Y y, y la B pertenece a X. Por lo tanto, los vértices A y A' serían igual a H, A más K y H, menos A más K. Como la H y la K son 0, sería 0, A, que es 4, y 0, menos 4. Los vértices en B sería B más H, K, y el otro menos B más H, K. Y me quedarían como 3,0 y menos 3,0. Luego tenemos los focos, que los focos son con C. Y los focos, en este caso, en el anterior solo se desplazaban en X, en este caso solo se van a desplazar en Y. Entonces sería H, C más K y H, menos C más K, que serían 0,5 y 0, menos 5. Los están sacando de la... Y aquí me están escribiendo en el grupo. Vaya, no sé, me están escribiendo varias gente. Bueno, entonces nos falta encontrar la directriz, que en este caso la directriz va a venir dada por Y igual más menos A sobre E. Y la excentricidad se mantiene, que sería C sobre A. Por lo tanto, Y me va a dar más menos 16 quintos, al igual que el anterior. Y luego nos falta encontrar el eje principal, que sería en X, H, que es igual a X igual a 0. Luego tenemos las asíntotas, que vamos a tener Y1 menos K es igual a A sobre B por X. Entonces me quedaría, por X menos H. La primera me quedaría como Y1 igual a 4/3 de X. Y la otra me quedaría Y2 menos K igual a menos A sobre B por X menos H.
menos 4/3 de X. A diferencia del otro, que el otro era B sobre A, que me quedaba 3/4. Y el lado recto, que es lo último que me hace falta, pues se mantiene todo B cuadrado sobre A. Me quedaba 9/2 o 4.5. ¿Alguna pregunta hasta este ejercicio? Si tienen dudas, de preferencia no me las escriban porque pues ahorita estoy viendo que me dice, no es al revés la fórmula. No sé de qué fórmula me está hablando porque ya fue ya ratitos y, y yo no estoy viendo no estoy viendo la reunión en Meet, sino que yo estoy viendo la computadora y la computadora pues es lo único que me aparece es lo que ustedes están viendo. Entonces tengo que ver el televisor y pues sí, así me complica un poco porque también tengo que estar cambiando pantalla. Bueno, como no hay dudas sobre este ejercicio, porque si ven es bastante sencillo hacerlos, pasemos al otro. Dice, obtener la ecuación de la hipérbola con el centro en el origen, lado recto igual a 3, semieje transverso 6 y eje focal sobre el eje Y. ¿Qué quiere decir? Si el eje focal está sobre el eje Y, me está diciendo que K, bueno, me está diciendo que el origen, bueno, primero me dice que el origen, el centro está en el origen, perdón, entonces sería el centro igual 0,0. Pero si me está diciendo que el eje focal es Y igual 0, significa que es una hipérbola vertical. Ajá, porque, digamos, yo tengo aquí mi centro y me está diciendo que el eje focal, que es donde unen los dos focos, está en Y igual 0, perdón. Está sobre el eje Y. Sería que mis focos están acá. Y si mis focos están sobre el eje Y, significa que es una hipérbola vertical. Me dice que el eje transverso A igual 6, pues ya me dan A. Luego me dice que el lado recto es 3, pero yo sé que el lado recto es 2bcp cuadrado sobre A. Entonces yo puedo encontrar cuánto vale B. Paso el A a multiplicar, me queda 3A igual a 2B cuadrado. Pero A vale 6. Entonces 3 por 6. Voy a cambiar de posición porque ahí estoy a punto de tocar algo que no debo. A vale 6 y este 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y eso sería B cuadrado. Entonces, 3 por 6 entre 2 me da 9. Por lo tanto, B es igual a 3. Teniendo A y B, yo puedo calcular C, que sería la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado que sería igual a la raíz de
45. Por lo tanto, C vale 6.71. Ya tengo A, ya tengo B y ya tengo el centro. Por lo tanto, puedo encontrar la hipérbola. La ecuación de la hipérbola, como es una hipérbola vertical, A va a pertenecer a Y. Y el centro, como es 0,0, me quedaría Y cuadrado sobre A cuadrado menos B equivale a 3. X cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces, pues de aquí me falta sacar la ecuación general. Como saben, vamos a hacer la carita feliz. Y me queda 9y cuadrado menos 36x cuadrado por 9 por 36. Recuerden que siempre tenemos que ponerlo en orden. Entonces sería menos 36x cuadrado más 9y cuadrado va a ser igual a 324. Menos 36x cuadrado más 9y cuadrado menos 324 igual a 0. Entonces esa es la ecuación de esta hipérbola. Ya si nos pidieran encontrar, aparte de la ecuación, encontrar cada uno de los elementos, pues haríamos lo mismo que se hizo en los ejercicios anteriores. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Sí, solo una pregunta. Cuando la hipérbola es vertical, el valor de A va a ser en Y. Sí, Y cuando sea horizontal, el valor de A va a ser en X. sí. Ah, ok. Y también tienen que recordar que a diferencia de los anteriores que todos eran positivos, en este caso el que lleva el B tiene que ser negativo. Ok. Ujú. Gracias. Bueno. Entonces puedo pasar al siguiente ejercicio para terminar la clase rápido. Tenemos el ejercicio 4 que dice obtener la ecuación de la hipérbola con el centro en 1, menos 3 y vértices A en 1, menos 1 y B 4,3. Bueno, lo voy a medio dibujar. Entonces, yo tengo mi centro en 1, menos 3. Luego tengo mi vértice A en 1, menos 1. Y tengo mi vértice B en 4,3. Creo que me comí un menos. Era 4, menos 3. Van a dispensar. Lo voy a arreglar ahorita. Menos. Vaya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo aquí tengo
mi vértice A y el vértice A es el que es el vértice que toca la parábola. Entonces significa que yo voy a tener un vértice más abajo que va a ser esto. Por lo tanto, yo puedo calcular cuánto vale A y cuánto vale B. Primero sabemos que por la posición de los puntos, esta va a ser una hipérbola vertical. Entonces mi ecuación sería y menos k al cuadrado sobre a menos x menos k menos h sobre b cuadrado igual 1. Entonces, a... Inge, una pregunta. Dime. En la fórmula x menos h no iría al cuadrado. Sí, gracias. Entonces, a siempre va a ser la distancia que hay entre el punto A y el centro. Entonces sería x1 menos x2 al cuadrado. Bueno, x2 menos x1, que sería 1 menos 1 al cuadrado, más menos 1 menos 3 al cuadrado. Entonces eso me da raíz de 4, por lo tanto A vale 2. Lo vamos a hacer con B. También sería la distancia de B a C y sería ya me perdí. ¿Cuál B? Ya la encontré. 4 menos 1 al cuadrado más menos 3 más 3 al cuadrado. Y eso sería igual a raíz de 9, que sería 3. Vaya, ustedes aquí se van a preguntar, Inge, pero si B es más grande que A. Yo les dije, porque quería ver si me estaban poniendo atención, que en el caso anterior el mayor iba a ser el negativo. Pero no, en este caso no importa cuál sea mayor y cuál sea menor. A y B tienen que ser diferentes. Con la única, pero sí, A va a pertenecer a X cuando sea horizontal y A va a pertenecer a Y cuando sea vertical. Lo que me va a indicar realmente que si es vertical o es horizontal es el signo. Si el signo negativo está en X, va a ser vertical. Pero si el signo negativo está en Y, va a ser horizontal. ¿Alguna duda sobre eso que les acabo de decir? ¿Lo puede repetir, por favor? Bueno, que les decía que... Voy a borrar esto. Les decía que realmente lo que me va a indicar si va a ser vertical o va a ser horizontal no es que A esté debajo de Y o A esté debajo de X, sino quien tenga el signo negativo. Si el signo negativo lo tiene X, va a ser horizontal. Sería una hipérbola. Es igual que la parábola. Sí. Y si el signo negativo está en Y cuadrado, no sé, B cuadrado, entonces significa que es, perdón, aquí me equivoqué, este P y este A. Eso siempre sigue siendo B. Y si el signo negativo está en Y cuadrado, entonces va a ser una hipérbola horizontal. Pero tienen que ver que el signo esté ahí. Y si el signo está ahí, significa que eso es B. Siempre la B va a estar con el negativo. Siempre. Entonces hoy yo puedo calcular C
que va a ser igual a 4 más 9. Inge, Dime. dijo que la B siempre va a estar con el negativo, Sí. aunque en el formulario aparezca en la no, en la vertical, que B está bajo Y. Ahorita lo estoy viendo y B está siempre con el negativo. Ahorita lo estoy viendo yo, dice y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado. Y el otro dice x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. No sé qué Es fórmula que estoy viendo. no sé la del... Ah, olvídalo, olvídalo. Ya. ¿Ya Sí, viste que sí, es siempre que estaba está? viendo otra. Sí. Ah, ok. Vaya, encontramos A, B y tenemos, y nos hace, y tenemos el centro. Por lo tanto, yo puedo encontrar la ecuación. Entonces, la ecuación me queda como y menos k, pero k era menos 3, entonces sería más 3 al cuadrado sobre a, y a era, perdón, a cuadrado y a cuadrado era 4, menos x menos 1, porque 1 era positivo, al cuadrado sobre 9, igual a 1. Entonces, hacemos la carita feliz. Me quedaría 9y más 3 al cuadrado menos 4 por x menos 1 al cuadrado igual 4 por 9. Entonces, quitando los paréntesis me queda 9, bueno, desarrollando los cuadrados, perdón, y cuadrado más 6y más 9 al cuadrado menos 4 por x menos 2x más 1. Uy, este cuadrado ya no va. Igual a 36. Inge, ahí le faltó x cuadrado. Ya ven. Gracias. Entonces, hoy sí, quitando los paréntesis, me queda 9y cuadrado más 54y más 81. Y aquí vamos a tener cuidado. ¿Por qué? Porque antes solo quitaba los paréntesis y ya, pero esta vez tengo un menos, entonces también cambian los signos. Menos 4x cuadrado más 8x menos 4. Y el 36 está sumando, pasa a otro lado al restar. Entonces lo vamos a ordenar. Menos 4x cuadrado más 9y cuadrado más 8x más 54y. Y el otro me queda 81 menos 4 menos 36 me da 41. más 41 igual 0. Vaya, como ya pudieron observar, en estas cónicas que vamos a ver en Mate 1, no tenemos los valores, perdón, no tenemos la variable x por y. O sea, siempre b tiene que ser igual a 0. En la fórmula de ax cuadrado más bxy más cy cuadrado, esto parece y, más dx más ey más f. En las 4 cónicas que hemos visto, este término no tiene que aparecer. ¿Por qué?
ese término lo van a ver. No creo que no lo van a ver. Les mentiría, no, de verdad no sé si lo van a ver más adelante. Ok, pero en matemática 1, B siempre tiene que ser 0. Si ustedes llegan a ver en el parcial no sé, un 5XY, significa, no lo puedo hacer, ingeniera, porque usted no nos lo enseñó. Entonces, póngamelo bueno, ¿sí? Entonces, eso sería todo con este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este ejercicio? Sí, solo una. En la fórmula, como usted dijo que, o sea, el negativo y vertical era horizontal o vertical. Ujú. Entonces, puede ser que Y vaya del otro lado y X vaya del otro lado, pero, o sea, ¿cómo se cumple eso? De que, porque en las fórmulas a veces está negativo y a veces X, pero ¿cómo sabemos? O sea, no sé cómo explicarme. Sí, porque no logro entender. Vaya, ¿cómo saber? Uy, me pasé una diapositiva, pero bueno. ¿Cómo saber ¿Sabes? Ah, de esta fórmula si es horizontal o vertical o cómo? no, no, de la de arriba. Ajá, de esta. Ajá, de esa. Ujú, Es que vaya, usted dijo de que cuando sea negativo, o sea, el que sea negativo, ujú, ahí se define si es vertical u horizontal. ajá. Sabemos cuál va, o sea, de ese lado negativo. O sea, si X o Y. Vaya, aquí porque ya les había dicho, si ven en medio del bosquejo que les hice de la gráfica, A, el vértice A, siempre va a ser el vértice que pasa por la hipérbola. En cambio, B solo me va a indicar que aquí hay un cuadrado, de hecho, que ustedes no ven, que es el cuadrado que hace las directrices. Más o menos así. Mm. Entonces, B jamás toca la hipérbola. Y B con C, o sea, la distancia del centro a B me da B. Eso siempre va a ser así. Del centro a B Mm. me va a dar B. Y del centro al A me va a dar A. Entonces, como A se mantiene en, en un eje paralelo al eje Y, significa que la hipérbola va a estar vertical. Por eso les puse la fórmula de la hipérbole vertical, que sería y menos k cuadrado entre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Ah, ya, ya. Y cuando sea horizontal, X va a ir Sería, con la A ajá, y es negativa. y y Ya, ya negativa. entendí. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces hagamos el último ejercicio. Ya les voy a arreglar eso que tiene una diapositiva ahí rondando. Dice, obtener los elementos de la hipérbola de x cuadrado sobre 25 menos y cuadrado sobre 25 igual a 1. Vaya, esta hipérbola se conoce como, permítame que lo tengo aquí escrito. Se conoce como la hipérbola equilátera. ¿Por qué? Porque A y B valen exactamente lo mismo. Entonces, A y B valen 5. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, no me quedan los dibujos bien, pero antes teníamos más o menos una hipérbola como, uy, me quedó mal, como más cerrada. En los casos de que A es mayor que B,
me quedaba una hipérbola así. En el caso de que del anterior que B, bueno, esto es cuando A es mayor que B. Y aquí estoy haciendo hipérbolas horizontales, verticales, perdón. En el caso de que B sea mayor que A, yo iba a tener, no me coinciden, pero en nada esto. Perdonar el parking. Vamos a tener una hipérbole más abierta. Pero en el caso de que A sea igual que B, significa que aquí ya no vamos a tener un rectángulo, sino que vamos a tener un cuadrado. Más o menos un cuadrado. Entonces va a ser como más, ya no va a ser ni tan achatada, que sería en este caso que está como aplastada, ni tan angosta como eso, sino que va a ser equilátera. Entonces, vamos a calcular los elementos. Como ya encontramos A y B va a ser 5, podemos encontrar C, que va a ser igual a la raíz de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, la raíz de 50, no sé cuánto es, 7. 7.07. Teniendo A y B, podemos encontrar los demás elementos, que son, bueno, el centro, como vieron en la fórmula, es 0,0. Podemos encontrar A, bueno, y no definimos si era horizontal o vertical. Esta hipérbola, ¿qué es? Horizontal. Sería una hipérbola horizontal porque el menos acompaña a la Y. Entonces, tenemos que A y A' van a ser A más H, K, y el otro menos A más H, K. 5,0 menos 5,0. Los vértices en B serían H, B más K y H, menos B más K, que sería 0,5 y 0, menos 5. Los focos, como es horizontal, lo que va a variar va a ser X, me quedarían en C más H, K y menos C más H, K. Entonces aquí sería 7.07,0 y menos 7.07,0. Encontrando la directriz, van a ser X igual más menos A sobre la excentricidad. Y la excentricidad es C sobre A. Por lo tanto, la excentricidad es 7.07 entre A, que vale 5, y eso sería 1.41. Entonces, la directriz me queda más menos A, que es 5, entre 1.41. Eso me da más menos 3.55. El eje principal va a ser igual a y, 0, y, K, perdón, que sería igual a y igual 0.
y las asíntotas vamos a tener y1 menos k igual b sobre a por x menos h, que sería y1 igual a x y y2 menos k va a ser menos b sobre a por x menos h, que sería y2 igual a menos x. Y por último, el lado recto, que sería 2p cuadrado sobre a. 2 por 25 entre 5 me da 10. Entonces eso sería todo por esta clase. Creo que ya no tengo más ejercicios. Tengo una duda. ¿Este ejercicio? Inge, le tengo una duda. Aquí también se cumple de que a partir de cada vértice a su foco va a ser la misma distancia. Sí. Y en este Siempre. caso no nos pediría tampoco una duda, que no fuera a poner ejercicio donde tenemos que calcular la distancia también de la directriz al vértice. No. No haría esa maldad. Pero en caso de que quisiera saber cómo se De calcula, la directriz al vértice. sí. Vaya, como la directriz, primero tendríamos que encontrar. Ay, espera, no me encontrado. No me quiere escribir. Vaya, en el caso de la directriz, en el caso de que sea una horizontal, no me quiere escribir. Ahí está. Lo voy a hacer con otro color. Voy a ocupar este. Ahí, y el foco estaría. Bueno, el vértice estaría más o menos acá. Y el foco estaría acá. Entonces, ustedes saben que esta distancia, bueno, en este caso, Solo para aclarar, Inge, yo le preguntaba ajá, aquí mismo en la hipérbola. ajá. A ver, solo eso. No por eso. Vaya, me estás pidiendo la distancia de la directriz al foco, ¿verdad? No, del Entonces, vértice a la directriz. En una hipérbola. bueno, del vértice, entonces ocuparíamos este punto. Vaya, yo sé que esta distancia es B. No, perdón, es porque no borra. Perdón. Esa distancia es C. No, perdón, es A. Estaba haciendo con el foco. Entonces, ¿esta distancia cuánto es? Según la fórmula de la directriz, van a perdonar eso. No es mi intención. Que esté ladrando ahí el perro que no se calla. Vaya, No, tranquilo. y usted sabe que la directriz, esa distancia sería A sobre E. Pero claro, esto es cuando está en el centro.
perdón, en el origen. ¿Qué pasa si no está en el origen? Esto va a cambiar a A sobre E más H. Entonces, ustedes, si quieren la distancia, solo tienen que sacar la distancia del vértice a la directriz. ¿Ve? Solo sería A menos A sobre E más H. Y ya, así podrían encontrar este pedacito que es el que andan buscando. No sé si te respondí la pregunta que me estabas haciendo, Fátima. Sí, sí, me contestó. Muchas gracias. Ah, vaya. Entonces, eso sería todo por ahora.